Habíamos iniciado en Habacuc 2, capítulo 2. Y dice la palabra que había un momento en Israel, un momento de dificultad, un momento de tinieblas, un momento donde había pecado y Habacuc no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en Israel. Y de repente dice, ¿qué pasa? Dios no contesta si Dios le dice lo siguiente. Habacuc, le habla en Habacuc capítulo 2, verso 2. Dice, Habacuc, dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ok, si yo les pregunto, les digo, ¿qué se acuerdan del último culto? Alguno por ahí dirá, me acuerdo, pastor, que dijo que no se bañó 15 días. Eso es lo único que me acuerdo. De ahí el resto. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos siempre recordar lo que, no el último culto, pero sí ir marcando enseñanzas porque se nos olvida. A veces nos pasa. Y con la continua lectura de la palabra, eso se nos va marcando. El Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Él, dice el Señor que Él nos arranca el corazón de piedra y nos pone uno de carne. Por eso un niño, cuando un niño nace, Habacuc 2, capítulo 2. Cuando un niño nace con un corazón 0 kilómetros. A ver si encuentran Habacuc capítulo 2. Está, como dice el pastor, en las páginas, en las hojas blancas, como dice el pastor. Está entre Génesis y Apocalipsis. Por cierto, el próximo sábado es Halloween. Los cristianos ya saben que celebramos Aleluya Win. Amén. Aleluya Win. Aleluya Win. Entonces, cuando somos niños venimos con un corazón 0 kilómetros. Y ustedes no se dan cuenta cómo son los niños, amorosos. Desde que son pequeños, mame, vienen y corren a abrazarte. Desde pequeñitos. Y todos los niños son así, vienen con un corazón 0 kilómetros. Pero ¿qué pasa? Según vas creciendo, el pecado, la falta de amor de los padres, la falta de amor del prójimo, va dañando ese corazón y se te va poniendo duro. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué hace el Señor? Nos quita ese corazón de piedra que se nos endureció, pero que algún momento, por eso dice la palabra que el reino, a ver, completen, el reino de Dios es, no, es de los niños. Ah, el reino de Dios es de los niños. Estamos hablando de los niños. A ver, ¿están aquí? Amén. Amén. Entonces, el reino de Dios dice la Biblia que es de los niños. Y por eso es importante que enseñemos a un niño también. Importante desde pequeños. Entonces Dios hace un milagro, nos quita ese corazón de piedra y nos pone uno de carne. Nos pone un corazón de niño nuevamente. Para ir escribiendo sus leyes y mandatos. Y por eso dice en Ezequiel, y voy a escribir mis leyes y mis mandatos en vuestros corazones, en sus corazones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Así dice la Biblia o no dice la Biblia así? Amén. Entonces dice la palabra que, no sé por qué me desvié de este tema, pero dice la palabra que Habacuc estaba en un momento, no entendía, no comprendía, y el Señor le dice, tranquilo Habacuc, tú pides justicia, dice, escribe, dice, en las tablas, dice, a ver, dice, escribe la visión y declara en las tablas, dice, para que corra en él el que la leyere, y cuando dice para que corra, dice para que ejecute, dice, escribe la visión para que el que la lea la ejecute. O sea, cuando Dios te da una visión, ¿qué tienes que hacer? Ejecutarla. Y luego dice también que esa palabra se puede traducir como llamarla. Llamar la visión. Una de las visiones que el Señor nos daba, como hablamos esta mañana, era aquí en Boadilla del Monte.
que nosotros podamos aquí, ya desde años atrás nos venía hablando de Boadilla del Monte. Otra visión que el Señor me daba, les hablaba de los testigos de Jehová, los testigos de los testigos de Jehová que están aquí en Madrid. No sé, como les preguntaba esta mañana, no sé cómo estarán en Honduras, si se paran en las paradas de autobuses o cómo es allá en Honduras. Caminan de puerta en puerta. Ok, entonces para continuar, es importante, a ver, entonces ellos estaban en las paradas, en las bocas de metro, se paran aquí, también tocan puertas. Entonces yo me acuerdo que evangelizamos en la calle, teníamos un punto de evangelismo en Isla Azul, y era como el que el Señor me decía, ¿y dónde están ustedes? Mira con dónde están los testigos de Jehová. Y donde iba me encontraba testigos de Jehová. Y entonces el Señor me dio una visión de llenar Madrid de puntos de evangelismo. Y hasta que trabajamos en el evangelismo, una de mis metas era intentar crear puntos fuertes de evangelismo. Estuvimos en muchos lados. Hasta que ya el Señor nos trajo aquí, hasta que ya empezó el confinamiento. Entonces dice, Habacuc dice, escribe la visión. Es bueno que nosotros nos hagamos notas y nos escribamos. Porque a veces, ¿qué pasa? Se nos olvidan las cosas. Dios nos dice una cosa y se nos olvidó. Entonces, eso que nos llame la atención, vamos a escribir, a lo mejor en la palabra, a lo mejor un pensamiento, en la predicación una frase. Es bueno que nosotros nos hagamos notas. Escribe la visión, dice, que el Señor le dijo a Habacuc. Otra de las cosas que decíamos es, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando? ¿Qué nos está mostrando en nuestra vida? ¿Qué nos está mostrando en nuestra familia? Del ministerio. ¿Qué nos está mostrando en nuestro trabajo, del negocio? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué el Señor nos quiere enseñar? Es importante que también nosotros podamos ser generosos. ¿Cuándo fue la última vez que sembramos en un pobre? Cada vez que nosotros podemos, lo hacemos en los pobres. También como iglesia también lo hacemos, en las viudas. Porque venimos de una iglesia generosa que nos ha enseñado a ser generosos. Y como iglesia nosotros lo estamos haciendo aquí. Sembrando en las viudas, sembrando en la gente pobre. A veces a los negritos. O sea, yo no cuento esto para que yo jactarme, sino para enseñarles el poder el poder de dar. Porque dice la Biblia que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Entonces, cuando a veces nos acercamos a darle a una persona, sembramos en esa persona y lo siguiente es, si nos da la oportunidad, permíteme hacer una oración por ti. Porque una oración puede cambiar la vida de una persona. Un misionero, me acuerdo que hizo una oración por mí. Y luego ya esa oración me catapultó hacia otro lugar de Dios. El Señor va usando personas, va poniendo personas. Como les contaba llego al dentista y resulta que el dentista era cristiano, yo no era cristiano. Yo tenía así mis aretes así, me andaba con mi ropa, con mis cadenas. Y por cierto, llevaba un faraón aquí. Llego al dentista y el dentista cristiano. Y me empezaba a hablar. Ahí él con los aparatos. Arrepiéntete. Si no te vas al infierno. Y si no te vas al infierno, te mando yo al infierno. En ese momento yo le leía eso y decía, sí, me voy a arrepentir, pero tú calmado, yo te escucho. Pero tú calmado con esos aparatos. Entonces me empezaba él a predicar. Y claro, medio me atormentaba, porque los demonios se atormentan. No le gusta la palabra de Dios. A los demonios no les gusta que hablen del infierno. Por eso a veces cuando personas han venido aquí y hablado del cielo y del infierno, yo no me di cuenta, pero el otro día mi esposa me decía, una señora que vino, no sé si nos visitó 2 o 3 días. ¿No? Ha venido mucha gente. Bueno, no me acuerdo. Decía, cuando empezaste a hablar del infierno se le puso así los ojos, así. Yo no me di cuenta en ese momento. Hay personas que se ofenden. Hay un chico que nos visitó una vez. No me volvió a hablar más. Creo que seguramente se está pensando, qué consciente que tenemos la pandemia y está aquí reuniendo a la gente. Y supuestamente cree en Dios. Pero cree en un Dios como dice la Biblia del Salmo 115.
¿Qué dice el Salmo 115? Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, pies tienen y más no andan. Tienen boca y no hablan. Yo tengo un Dios que protege. Un Dios que dice en Éxodo capítulo 15, en el verso 26. ¿Ve qué dice el verso Éxodo capítulo? Les digo, si ponéis toda vuestra atención en lo que yo, el Señor vuestro Dios, os digo, y hacéis lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no os enviaré ninguna de las plagas que envíe sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que os sana. ¿Esa qué versión es? Esa es versión Dios habla. Dios habló. Lea usted, Grisela, que dice, voy a repetir. El 15, 16. 15, 26. 26. Sí. 26 dice, Ex- y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, diréis, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿qué dice? ¿Y qué dice en Reina Valera? ¿Saben qué dice en Reina Valera? Ninguna de las plagas que yo envíe a los egipcios te tocará a ti. Entonces este muchacho, este joven, nunca más me volvió a hablar. Y una de las causas que probablemente es por el tema de la pandemia. Pero si la Biblia dice que a nosotros no nos va a tocar, la palabra lo está diciendo, entonces ¿por qué voy a tener miedo? Amén. Si ustedes son obedientes a mi voz, y cuando dice en obediencia, es procurar, porque uno no puede ser perfecto, a veces no puede cumplir todo, pero sí procurar. Una de las cosas es congregarse, una de las cosas es orar, una de las cosas es leer la palabra, otra de las cosas es ponerla en práctica. Entonces tú ya estás siendo obediente, aunque a veces no te salgan las cosas. Amén. Entonces ya dice, promete Dios que te va a guardar de esas plagas. Entonces aquí a veces llegamos, predicamos la palabra, la gente se ofende, te critica, y es normal. Uno cuando está a los ojos de las personas te van a criticar, porque uno no es perfecto, te van a criticar. No todas las personas van a estar contentas con lo que haces. Hay personas que se van a quejar. Aunque hagas tú las cosas bien, Se quejan. aunque hagamos nosotros las cosas bien, las personas les va a dar igual, se van a quejar. ¿Cuántos conocen personas así? Que aunque tú, si haces las cosas mal, se quejan y te regañan porque haces las cosas mal. Y si haces las cosas bien, intentan buscarte el mínimo pero para quejarse y echarte en cara eso. ¿Conocen a alguien, gente así? Volquetadas, tío, el pastor. ¿El qué? Volquetadas, o sea, un carro lleno. Entonces nosotros no podemos tener contenta a la gente. Claro, uno tiene que ser simpático, tiene que ser amable como el Señor. Es así. Pero yo no puedo caer en intentar agradar a todo el mundo. Yo el que tengo que agradar es a Dios. Amén. Porque Él es el que me va a dar gracia y favor con la gente. Y hay gente que no lo voy a caer. Hay gente que simplemente no va a aceptar mis palabras. Porque dice la palabra, el que es de Dios oye la palabra de Dios. El que no es de Dios no la oye. Así es. Amén. Y dice, y no vienen a la luz para que sus obras sean manifiestas, porque quieren seguir en su maldad, quieren seguir en sus pecados. Eso dice la Biblia. Pero nosotros, como hablamos aquí, vamos a seguir hablando de la palabra, lo que la Biblia dice, que el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia dice, la palabra dice, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a hablar del pecado, vamos a hablar que hay un cielo, hay un infierno. Vamos a seguir hablando de eso. Porque si yo quiero, como les decía el otro día, tocarles el lomo a las personas, Dios no es así. Dice la Biblia, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, llegaba donde este dentista, y este dentista era, cada vez que ella decía, Dios mío, ya, y encima creía en Dios. Llegaba donde el odontólogo, y el odontólogo decía, más me va a traumatizar con lo que me habla de Dios y del infierno que del tratamiento que me está haciendo en la boca. Entonces llegaba ahí medio asustado, yo no sabía nada de Biblia. Entonces me dice, ¿y tienes novia? Dice, ¿y has ido alguna vez a una iglesia evangélica? Le digo, sí. Le digo, hace poco me invitaron a una iglesia evangélica. Ah, y dice, ¿y tienes novia? Digo, sí.
Dice, ¿y tu novia es cristiana? Le digo, ella es de Rumanía. Dice, ¿pero es cristiana? Y digo, bueno, ella es ortodoxa, porque los rumanos son ortodoxos. Entonces ya estábamos juntos con ella, éramos novios en ese momento. Porque nosotros, cuando conocimos a Dios, ya estábamos juntos. O sea, nosotros venimos de una relación del mundo, de no conocer a Dios, a una relación de conocer a Dios. Y por eso es que también ha venido ese amor por Dios, porque hemos visto el cambio en nuestra relación, el cambio en nuestro matrimonio. Amén. Que Dios funciona. Que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Si tú consagras tu matrimonio a Dios, Dios va a proteger y guardar tu matrimonio. Amén. Es así. Entonces me decía este dentista, ortodoxa, esto. Dice, ¿y tú eres cristiano? No, tienes que dejarla. Y yo digo, ahora me habla del infierno, ahora me dice que deje la novia. Salía del dentista traumatizado. Entonces yo no me acuerdo, ¿te contaba eso a ti? ¿Te decía o no te decía? No. No me caso, dice la verdad. Casi no me deja casarme. Entonces yo así, y luego seguía llegando, entonces yo ya con duda le digo, doctor, a ver, explíqueme. Entonces me Le digo, arreglar los dientes, ¿sí o no? Me va a mandar al infierno. le digo, doctor, explíqueme, entonces, a ver. Entonces, un cristiano, ¿cómo hace para casarse? ¿Cómo yo voy a conseguir mi novia o mi pareja? ¿Cómo hace un cristiano? Y me dice el doctor, pues mira, tú cuando estás en la iglesia, va a venir un profeta y te va a decir, te tienes que casar con la de verde. Y con la de verde te tienes que casar. Entonces imagínense, yo cada vez que iba al dentista salía ya con la cabeza baja así, ya ni ganas de mirar a mi novia, digo, ya tengo que dejarla. Tal vez no le pasaba el chiste la del doctor que estaba enamorada de una hermana de la iglesia. Y decía, y yo dentro de mí decía, ¿y si la de verde no me gusta? Y si la de verde no me gusta, entonces, no, claro, cuando uno es ignorante de la palabra, ¿no? Pero bueno, le doy la gracia a Dios que puso a ese hombre y que también le usó también para predicarme la palabra, porque cada persona que Dios te va poniendo y que te habla de Dios te acerca más a Dios. Te acerca más y va sembrando semillas en tu corazón, hasta que ya me convertí. Y ya cuando llegué un día, entro al consultorio feliz, digo, doctor, me he convertido. Me he convertido, doctor. Ahora sí podemos hablar de Dios. Hábleme nomás del infierno, ya sé que soy salvo, ya no tengo miedo. Entonces, resulta que el doctor tenía un consultorio ilegal. Entonces yo le decía, doctor, pero usted, es que yo estuve años tratándome, porque tenía unos aparatos. Le digo, doctor, pero usted, que es cristiano, le digo, debería... Y ahora yo le hablaba a él, le atormentaba yo a él. Le digo, tengo en mi corazón de parte de Dios decirle que legalice su consultorio, doctor. Usted es cristiano, tiene que hacer las cosas bien. Sí. Entonces ya no me decía nada, se quedaba así. Ah, sí. Ni esa Pues- dice el Señor. Entonces una oración puede provocar eso. Y cuando tú oras por una persona, y lo hacemos esta semana igual con 2 hombres, con 2 negritos, orando por los negritos, orando por estas personas que están necesitadas. Entonces tú ves el poder de la generosidad. Uno ve el poder de la generosidad. ¿Por qué sería? Mira, No, ya le dejo ya. Ya le dio la... la Biblia nos dice que el generoso prospera, el alma generosa prospera. Dice la palabra dice, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? A ver, dice aquí. Porque el Señor es el que nos da la visión, ¿verdad? Ahora dice, el que te da la visión te da la provisión. Entonces dice la palabra, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Dice Jeremías. Porque en el secreto de Dios, cuando nosotros estamos, por eso dice el Señor, y cuando ores, busca a tu Padre en secreto, dice. Y tu Padre que te ve en lo secreto,
te recompensará en público. Porque dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero el que se acerca a Él tiene que creer que Dios está. Debemos dejar amarnos por Dios. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos de aprender a recibir, eso es la palabra. Aprender a recibir. Y este amigo, ¿saben qué dijo? Estaba en necesidad. Dijo, no quiero. Entonces, él está rechazando la bendición de Dios. Está rechazando que Dios le pueda dar más. Y así a veces nos puede pasar a nosotros también. Cuando alguien hace algo por nosotros, decir, no lo hagas. Estamos rechazando. ¿O no es así? También debemos aprender a recibir. Porque Dios nos quiere amar, pero si nosotros no nos dejamos amar, Dios ya no puede hacer nada. El Señor viene, te abraza, pero tú puedes quitarle la mano. Otra de las cosas es valorar lo pequeño, como les hablaba esta mañana. Valora lo pequeño. En Honduras me decían que, por ejemplo, los céntimos, a veces que te ves, encuentras céntimos en el suelo o aquí y no los recogemos. En Honduras me decía Griselda que eran los centavos, ¿no? Que hasta 50 centavos te puedes encontrar. Por ejemplo, ahí, ¿cuánto con 50 centavos qué te puedes comprar? Nada de nada. Puede comprar un dulce, pero el problema es que como que la moneda ya está devaluada. Ya, entonces, Sí, de 1.50. a veces nos ha pasado que tú ves un céntimo en la calle y dices, bueno, ¿qué es un céntimo? Y te vas y lo dejas al céntimo. Yo lo recojo. Entonces, valoremos lo pequeño, porque si no eres capaz de valorar un céntimo, no eres capaz de valorar un euro. A veces, cuando yo voy a entregar me toca entregar algún pedido y me dan un euro de por vida. ¿Qué es un euro? O sea, podríamos decir, ¿qué es un euro? No. Porque si yo no valoro un euro, no voy a valorar 10. No voy a valorar 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. No, si no valoro lo poco, no voy a valorarlo mucho. Entonces, al hombre que le escuchaba decía, si tú te encuentras, las riquezas vienen hacia mí. El dinero viene hacia mí. Soy un hombre al que Dios bendice. Porque por eso era el tema de aprender a recibir. Porque hasta en eso nosotros podemos rechazar. No, rechazas eso y ya rechazas lo más grande. ¿Sí o no? Paro o sigo. Por ahí está un chavo que dice, pare. Valoremos lo pequeño. Hay un hombre que cobra 3.000 euros la hora por asesorar a las empresas. Las empresas lo quieren llevar a su negocio porque saben que ese hombre llega a su negocio y les dispara, les cambia el negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un hombre que empezó teniendo negocios y los 3 primeros negocios quebró. Y siguió haciendo negocio y la cosa le fue bien. Y ahora tiene experiencia y sabe cómo funciona un negocio. Entonces llega a ese negocio y mira, estudia, se pone con la gente. Él tiene un hotel y dice, yo tengo un hotel. Dice, y ustedes cuando vayan al hotel, ¿sabe dónde van a encontrar? De mesero. No tiene, ahí le pagan 3.000 euros la hora. No necesita estar de mesero. Dice, ustedes vayan al hotel, me van a encontrar de mesero, sirviendo a la gente. Claro, él inconscientemente o conscientemente está cumpliendo una de las reglas que dice el Señor. El que quiera ser grande, ¿qué? Sirva.
El que quiera ser grande, que se haga pequeño. Entonces, este hombre es muy demandado. Es mexicano. Y él dice que quiere transformar las empresas de Latinoamérica para levantarlas. Dice que tiene demanda, dice que lo llaman de las empresas porque saben que donde él llega. Entonces yo lo estaba escuchando por el tema del negocio y una de las cosas que nosotros tenemos en el negocio es que nuestros clientes son el 99% son latinos. Y no entiendo por qué no avanzamos a llegar a la gente española. Hay algo ahí que me gustaría investigar. ¿Por qué hemos tenido tanta, ¿cómo se diría? Hemos afectado tanto al pueblo latino y al pueblo español no lo hemos con nuestro negocio. Y esto se podría llevar también al evangelio también. ¿Sí o no? Pero una de las preguntas que me hacía era ¿por qué con los latinos estamos teniendo bastante tirada? Pero con los españoles apenas hemos tenido venta a los españoles. Sí hemos hecho tartas para españoles, pero ya les digo, el 99% ha sido latinos. Entonces hay algo que tenemos que ver o hay algo que tenemos que cambiar para llegar a todo el mundo. Entonces este hombre llega a las empresas para decirte precisamente eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu negocio? Y lo que hace es potenciar el negocio para rentabilizar más. Entonces dice que él llega allí 15, 20%, 50% le llega a levantar el negocio y dice ahora que con las nuevas tecnologías ya se dispara. Porque ahora ya con las nuevas tecnologías eso ya es... Porque cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Entonces, recojamos esa monedita de ese centavito de él. Llega un ecuatoriano llega de España al Ecuador. Entonces le pregunta, ¿qué tal por España? Y dice, dice, en España, bien. Allí tú vas por la calle y el dinero está en la calle. Dice, sí, en serio, sí, ahí el dinero está por la calle. Dice, entonces se despide el amigo y dice, pues yo me voy para España. Llega a España, le dejan pasar y según pasa a la puerta del aeropuerto, 50 euros, justo tirado 50 euros en el suelo. Dice, 50 euros. Mañana empiezo a trabajar. Casualidad, ya no se volvió a encontrar más 50. No se volvió a encontrar más 50 euros. Pero ahora está dándose con la cabeza. ¡Qué bruto, qué bruto! ¿Por qué no cogí esos 50 euros? ¿Qué me costaba? ¿Y qué dice Proverbios 19? Dice que el perezoso, dice, ni aún es capaz de llevarse la cuchara a la boca. Entonces Dios primeramente nos manda a cuidar cosas que no son nuestras, lo ajeno para darnos lo nuestro. Te ponen un trabajo, a lo mejor te asocias con alguien para ver cómo tú reaccionas con eso que Dios te da. Para luego poder darte lo tuyo, como le pasó a Moisés. Moisés dice que él estaba cuidando las ovejas de Jetro, de su suegro. Dice, él estaba cuidando las ovejas cuando vino el llamamiento de Dios. Y le dijo, ahora sí, Moisés, te vas a cuidar las ovejas que yo te voy a dar. Dice, ahora te voy a dar tu herencia, Moisés. Y Dios tiene una herencia para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos quieren la herencia de Dios? Yo quiero la herencia. Yo oro todos los días, Señor, dame mi herencia. Dame mi herencia. Señor, dame mi tierra prometida. Dame mi tierra, la tierra que dice que fluye leche y miel. Oye, ¿no se alegran por esta palabra? Vamos a reclamar todas las mañanas la herencia. Sí, vamos a empezar a reclamar nuestra herencia. Estamos pensando nosotros. Entonces, Dios tiene una herencia para nosotros, pero debemos ser fieles en lo poco, en lo que Dios nos vaya dando. Y los problemas que se vayan enfrentando, se cierran puertas, no importa, Señor, tú me vas a abrir otra puerta. Amén. Porque dice la Biblia, yo cierro y nadie abre. Y yo abro
y nadie cierra. En el nombre de Jesús. Dios tiene lo mejor para nosotros, yo lo creo. Amén. Aunque a veces vengan momentos difíciles, pero luego después dice, ¿cuánto aprendí de ese momento? ¿Cuánto me enseñó ese momento de prueba, de dificultad? Y el día de hoy me paro aquí y digo, gracias Señor por todo lo que hemos podido aprender durante todo este tiempo y podemos enseñar, podemos compartir a las personas. ¿Saben qué pasa? Que a veces uno tiene que vivirlo y experimentarlo. Porque a veces nosotros hablamos y como a veces le escuchaba al pastor que decía, ¿cuánto me gustaría sacarme mi corazón y ponerles a cada uno para que puedan ver que lo que Dios dice es verdad, que la fe funciona, que Dios tiene una herencia para nosotros. Si Dios nos trajo aquí, es por algo. No, el Señor no nos va aquí a dejar pasar hambre. Si le buscamos, si estamos cerca de Él. Porque dice en Deuteronomio capítulo 28, dice, te he puesto para que seas cabeza y no cola. Dice, pero si escuchas atentamente mi voz, todas estas bendiciones te van a alcanzar. O sea, en otras cosas, no dice que yo voy a buscar la bendición, sino que la bendición de repente te va a alcanzar sin que tú te des cuenta. Las cosas van a empezar a darse de una forma natural. Y todo lo que tú empieces a tocar empieza a prosperar. Señor, hago esto y empiezo a prosperar en esto. Empieza a funcionar. De repente empiezan a venir ideas, empiezan a venir cosas y te das cuenta que funciona y dices, ¿cómo? Es la bendición de Dios. Es porque tú estás alineándote a lo que Dios quiere. Es porque ya te despojaste de ti. Ya dijiste, no Señor, ahora yo, como dice el Señor, el que quiera, dice, salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mí, ese la va a ganar. Señor, yo pierdo mi vida por ti, porque ahí yo voy a ganar. ¿Sí o no? Amén. ¿Paro o sigo? Sí. Amén. ¿Paro o sigo, Omar? Una señora ya en la vigilia, no sé qué hora, 2, 3 de la mañana ya se había quedado dormida. ¿Sí? Y le tocaba predicar a uno de los líderes de evangelismo que tenía. Era dominicano y este dominicano tenía la voz fuerte y estaba ahí predicando. Y de repente le ve a la señora que se ha quedado dormida. Y dice, no, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Y claro, la señora... Buena excusa para él, la despertó con ese versículo en la Biblia. ¿Ha leído ese versículo? Y dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Le cayó como anillo al dedo a la señora. Despiértate tú que duermes, Omar. No, Omar está despierta, hombre. Muy bien, entonces, fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Luego continúa Habacuc hablando y dice, Habacuc se va a cumplir la visión. Solamente ten paciencia. Va a haber justicia, porque había un momento de tinieblas. Dice la palabra que en Éxodo capítulo 10, 21, no lo buscan, yo les voy a decir lo que. La plaga de las tinieblas, habla de la plaga de las tinieblas. Dice que fue la penúltima plaga que cayó sobre Egipto. La plaga de las tinieblas. Y dice la Biblia que cayó 3 días, imagínense, estuvieron los egipcios 3 días en tinieblas. Y dice que no se podían mover porque había oscuridad. No podían encender ningún fuego, nada. Había caído una plaga de tinieblas. Que eso es una de las cosas que dijeron que iba a pasar en el año 2012. Todos ahí guardados decían que se iba a poner todo oscuro. Pero dice la Biblia que Israel tenía luz. La plaga no le afectó a Israel. Y una de las cosas de las tinieblas es que el número 11 en la Biblia tipifica las tinieblas, el número 11. Jacob, cuando pierde a José, se queda con 11 hijos. Y la Biblia dice que Jacob estuvo todos los años de José enlutado y triste con sus 11 hijos. Hasta que le llega la noticia. Imagínense que fue tal la depresión que le cayó a Jacob que ni oró y parece que ya perdió toda la confianza en Dios. Hasta que le dicen a Jacob, José vive. ¿Saben qué es lo siguiente que dice la Biblia que hizo Jacob? Dice, y Jacob se fue a orar.
Momento de tinieblas para Jacob. Momento de tinieblas para los apóstoles, que se quedaron 11 apóstoles cuando Cristo moría en la cruz. Vayan a Galilea, les dijo el Señor. Y dice que ellos no fueron a Galilea, estuvieron en un momento de confusión. Había tinieblas sobre ellos. Incluso dice la Biblia que decían, ¿y ahora qué hacemos? Y dice Pedro, dicen los salmos que hay que poner otro apóstol. Echemos suertes. Y empiezan de Tim Marín, de Doping, güey, tú Tamacara. ¿Cómo es lo que me cantaba Alba? Así empezaron los apóstoles. Dice que sacaron a 2. Primeramente hicieron de Tim Marín y luego hicieron lo que hace Alba. En la casa, papi, vamos a jugar en la casa del Pinocho. Dice, pero lo haces tú. A ver, canta la casa del Pinocho. ¿Saben qué es la casa del Pinocho? En la casa del Pinocho todos cuentan hasta el 8. Miren, los niños tienen una fe. Le dijeron a ella, y esto ya lo había escuchado de otro ejemplo. El viernes vas a McDonald's. Le hizo una promesa a la tía. Desde el lunes, papi, el viernes voy a McDonald's. Desde el lunes, el martes, papi, el viernes me voy con la tía a McDonald's. A ella que le importa si la tía a lo mejor ese día se le cruza, no puede, se siente mal, imagínate, se le acabó la plata. A ella no le importa. Ella tiene fe en que su tía la va a llevar a McDonald's. Cuando llegó el viernes estaba, hoy me voy a McDonald's. Lo escuché yo. Después del colegio no fui. Y así nosotros debemos de ser con el Señor. Señor, gracias que ya viene mi trabajo nuevo. Amén. Gracias, Señor, fe inquebrantable. No dudo. Nuestro negocio. Me va a ir bien en el negocio. Amén. Mi casa te va a servir, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Pero no es una fe pasiva, es una fe en la que tú primeramente tienes que tener expectativa. Y luego tienes que ir conociendo cómo funciona el reino. Porque yo puedo decir, creo. Pero si yo no me muevo en fe, no me muevo en lo que la palabra dice, no, anulo la fe. Y yo la veía a ella y decía, madre mía, digo, ¿tanta fe tiene en la tía? Imagínate esa fe en Dios. Es que ni yo no le creía porque estábamos hasta arriba de trabajo. Los apóstoles estuvieron, entonces, ¿qué dice la Biblia que ellos hicieron? Echan suerte sobre José y sobre Matías. Y cae la suerte sobre Matías. Matías, felicidades. Cayó la suerte sobre ti. Hechos capítulo 2, creo que es. No lo busquen. Luego, si quieres, apúntenlo y lo revisan en la casa. Para que vean que no les estoy mintiendo. Matías, qué suerte. Ahora tú eres el apóstol. ¿Saben qué pasó? Nunca más vuelve a aparecer Matías en la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo dice lo siguiente. Apártenme a Saulo y a Bernabé. Y Saulo se convierte, el apóstol Pablo se convierte en uno de los apóstoles más influentes o con más influencia de la Biblia y del mundo cristiano, ya que el apóstol Pablo escribe casi 1/3 del Nuevo Testamento con sus epístolas. Y tanto fue también la vida del apóstol Pablo y que le agradó a Dios, que a veces tú le escuchas al apóstol Pablo que dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, no me lo dijo el Señor, pero yo lo digo. Y da un mandato el apóstol Pablo. Y el Señor dice, me gustó lo que dijo Pablo, lo dejo escrito. Había caído tinieblas sobre los apóstoles. Dice la Biblia que otra de las cosas que pasó fue con Sansón. Sansón, la palabra dice que lo vendieron por 11,000 piezas de plata. O por 11,000 monedas. 11,000 monedas es. ¿Y qué le pasó a Sansón? ¿Saben lo que le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos a Sansón. Y cuando te sacan los ojos, ¿qué te pasa cuando te sacan los ojos? Estás a oscuras, estás en tinieblas. Eso por jugar con Satanás. Por tentar a Satanás, como hablábamos esta mañana. No juguemos con el pecado porque es peligroso. No sabemos las consecuencias que el pecado puede traer sobre nuestras vidas. Y a veces tú ves a personas y dices, Señor, ¿pero qué le pasa a esa persona? Puede ser
puede ser que sea consecuencia de que se jugó con el pecado. Por eso no jueguen con el pecado, porque dice la Biblia que el alma que pecare morirá, el pecado es muerte y destrucción. Y eso uno puede tener consecuencias, como hablamos de esta mañana, todas las consecuencias que acarrió David por el pecado que cometió con Betsabé, y encima no solamente, sino mató a Urías, se le murió el bebé, le violan a la hija. Los hijos de David, Absalón mata a su hermano. Una de las cosas que pasó con David es que Absalón se levanta contra el rey David y luego lo matan a Absalón. Adonías se levanta contra el reino de su padre y luego lo matan a Adonías. Dice David que muere solo, en una cama él solo, sin esposa, sin nadie. Con una muchacha dice que venía a calentarlo, pero que incluso ya se dio cuenta de lo que provocaba el pecado en David. Mejor dicho, se dio cuenta David lo que el pecado provocaba, que él dijo, ya no, ya me estoy quieto porque esto ya es insostenible. Entonces no juguemos con el pecado. Importante. A Sansón le sacaron los ojos y se quedó en oscuridad por 11,000 monedas. El número 11, tipificando nuevamente tinieblas. Habíamos hablado del 11 de septiembre del año 2001 con las Torres Gemelas. El 11 de marzo aquí en Madrid, el atentado que reventaron aquí en Madrid, no sé cuántos trenes reventaron. Una semana antes de las elecciones, explotaron trenes en Atocha, Santa Eugenia. Bueno, murió un montón de gente. El 11 de septiembre, y si nos ponemos a buscar hay más ejemplos del día 11. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Porque yo decía, Señor, me estás hablando de tinieblas, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué mes viene? Y me hablaba de las tinieblas. ¿Qué pasa el 31 de octubre? ¿Qué ocurre el 31 de octubre? ¿Saben que el 31 de octubre es Aleluya Win para nosotros? Sí. Aleluya. Pero para el mundo, para Egipto, Halloween. El 31 se reúnen brujos, satanistas, a hacer sacrificios, a hacer rituales. ¡Qué casualidad! Para empezar, ¿qué mes? El número 11. Puede ser que algo pase ahora este mes 11. Para Egipto. Pero dice la Biblia que Dios protegió a su pueblo, había luz. Dice la palabra que los egipcios salen a por el pueblo de Israel cuando están atrapados en el Mar Rojo. Le dice el Señor a Moisés, no ores Moisés, levanta la vara. Me llama la atención eso. Levanta la vara. ¿Por qué Dios le dice levanta la vara? ¿No podía Dios haberle abierto el mar? Pero Dios, para manifestarse aquí, siempre tiene que usar a alguien primero. Porque él tranquilamente pudo abrir. Dios daba una orden del cielo, ábrete mar. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta tú la vara, ordena tú tienes el poder. Y la Biblia dice que nos ha dado ese poder y autoridad, dice el Señor, para atar y desatar. Por eso hablamos ayer con el hermano que estuvo enfermo, que casi muere. Decía que él muchas veces deseó morirse y que eso le abrió una puerta para el espíritu de muerte. Cuando en Proverbios capítulo 18 dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Cuidado con lo que hablamos. También. ¿Cuántas veces decimos, me moría de risa? A veces mencionamos la muerte y no nos damos ni cuenta. ¿Sí o no? Sí. ¿A cuánto les ha pasado? A todo. No, pues sí. Entonces, o con cosas que... Cada uno por decirle, yo me muero, Ya. Entonces, o con cosas, con otro tipo de cosas también. Como por ejemplo, hermanos que escucho, nadie me va a sacar de pobre. Ay, hijo mío, estás atrayendo pobreza para ti. No digas eso. Tú no sabes el tesoro que está en ti, que es Jesucristo, el creador de la vida. Y que si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Amén. El dueño del oro y la plata, así es. Entonces yo cuando escucho a veces esas frases de personas que se dicen creyentes, digo, Señor, pero está trayendo eso a su vida porque la Biblia dice que comeremos de lo que hablamos.
¿Y qué pasa con esta persona? A veces pierde el dinero, no sé. Lo que confesamos con nuestra boca es hecho. Así es. Entonces, cuidado con lo que hablamos. Mejor vamos a hablar palabras de bendición. ¿Y qué es palabra? ¿Qué es bendición? Bendecir. Bien decir. Bien decir. Bendecir. Mal decir. Mal decir. Hablar mal. Mal decir. Si lo separamos. Palabra bien correcta, pero no bien entendida. Claro, a veces no entendemos los términos. No se entiende, pero ya cuando te vienes y te pones de, oye, ¿por qué? Bendiciones, ¿por qué? ¿De dónde sale? Ya lo comprendes cuando te paras a analizar lo que dice esa palabra. O maldición. ¿No entiendes maldición? ¿Qué es maldición? ¿Qué? Maldición. ¿Qué es eso? Te maldigo, no. Es que estás hablando mal. Vi, dice Eclesiastés capítulo 10, verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. Hablando de las personas que tenemos a Jesús. Vi siervos a caballo. En otras palabras, vi gente esclava, gente que corrupta, gente que vive en el pecado, que viven como príncipes. Y dice lo siguiente, dice, vi siervos a caballo y príncipes, personas, hijos de Dios, que Dios nos ha hecho reyes, nos ha hecho príncipes, que andaban como siervos. En otras palabras, que puede ser que muchos cristianos, siendo príncipes, siendo reyes, estén como esclavos. Escuchaba la siguiente frase. El pecado es destructivo, pero más destructivo que el pecado es la ignorancia. El pecado es destructivo, pero más destructivo que el pecado es la ignorancia. Y por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y otra de las traducciones que escuchaba es, mi pueblo perece por falta de intimidad. Tinieblas, dice la Biblia. Tinieblas, que el número 11, el mes 11, vienen tinieblas. Pero lo curioso y que me llama la atención que es la plaga, la penúltima plaga. Estaba la plaga de las tinieblas y luego viene la plaga de los primogénitos. 2 plagas, las 2 últimas plagas. ¿Y qué nos quedan los 2 últimos meses del año? Tinieblas, mes 11, y la más fuerte, los primogénitos, en el mes 12. Pero le damos las gracias a Dios que si el Señor nos habla es para decirnos que sí, a Egipto le va a afectar, al mundo le va a afectar. Pero a los que estamos cerca de Dios, el Señor nos va a guardar, nos va a proteger, nosotros vamos para adelante, estamos queriendo coger un local, emprender con todas las cosas, vamos para adelante con el Señor. Amén. ¿Es así o no es así? Entonces nosotros vamos a llenarnos de fe y decir, bueno, no importa, Señor, el mundo, como cantaba esta alabanza y me gustó esta alabanza, no viviré por lo que veo ni viviré por lo que siento. Yo sé que estás conmigo. Amén. No importa, el mundo se está derrumbando, se está cayendo, pero otra de las cosas que dice en Habacuc, ¿saben qué dice? Que después de todo eso dice, que dijo Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Aleluya. Después de todo lo que está pasando va a venir un despertar seguramente. Muchas vidas, muchas almas se van a convertir. Y confiamos que una de esas almas sean nuestros queridos, nuestros familiares. Amén. Que la misma palabra dice que no creen por la palabra, van a creer por los milagros que suceden. Entonces, por esta pandemia muchas cosas sucederán y muchos van a creer. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Estamos muy agradecidos, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos entregarte, Señor, esta tarde, esta noche, Señor, y toda esta semana, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Dice tu palabra que tú mismo edificarás tu iglesia, Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán, Señor. Te consagramos, Señor, lo que nos resta de mes. Dirígenos tú
y guíanos, Señor, en lo que nos resta, Señor Espíritu Santo, de semana. Padre amado, gracias. Te damos las gracias en esta preciosa noche, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén.